todas, ¿qué tal? Bienvenidas, gracias por conectaros y además por conectaros desde tantos sitios, porque he visto saludos hasta de Brasil y Argentina, no solo en ciudades españolas como Vigo, Madrid, etcétera. Bueno, me presento, mi nombre es Yolanda, soy coordinadora en Mr. Marcel y bueno, pues voy a estar por aquí un poquito pendiente del evento. ¿A qué me refiero con esto? A que voy a estar pendiente del chat. Ya habréis visto que he ido poniendo algunas cosas. También los que estéis conectados desde YouTube, que nos estáis viendo, ¿vale? Cualquier pregunta que queráis lanzar para luego recogerla y lanzársela a Eurídice, la podéis ir trasladando por ahí, ¿vale? La podéis ir escribiendo, yo las voy recopilando y al final las ponemos sobre la mesa y comentamos, ¿vale? Porque bueno, lo importante es esta charla, esta masterclass, este pequeño teaser que va a hacer Eurídice Cabañes. Antes de darle paso a ella, voy a dar un breve paso a Javier, que creo que nos quiere saludar, que es el director de la escuela. Luego va a hablar también muy brevemente Ana Espejo, que es la que ha hecho que este evento y este encuentro sea posible y sobre todo que Eurídice sea docente en la escuela. Y luego ya comenzamos rápidamente con la masterclass de diseñar estratégicamente futuros, ¿de acuerdo? Así que nada, adelante Javier, todo tuyo. Buenas tardes a todos. Acabo de ver que también de México, ¿eh? Ujú. Bueno, lo primero, Eurídice, gracias por estar aquí. Muchísimas ganas de escucharte. También gracias a Ana, que estás por aquí y eres un poco la anfitriona del evento. Bueno, pues nada, lo que decía, muchas gracias, Eurídice. También gracias a Ana por estar aquí. Ana es la directora del curso de diseño estratégico. Estos eventos siempre los hacemos como parte de la comunicación de los cursos. En este curso, en este caso, el curso que dirige Ana. Nada, también aprovecho para invitaros a nuestros próximos eventos. El próximo que tenemos es el 13 de marzo. No, de abril, perdón. Es este evento de IA con Inés, que seguro que lo pasaréis bien. Y nada, daros las gracias y doy paso a Ana para que nos cuentes así como muy brevemente un poco en qué consiste el curso y cuál es la propuesta de valor. Ay, ¿se me oye bien? Sí, Sí. se te oye, esté bien. Pues nada, muchas gracias Javier, muchas gracias Eurídice. Tengo muchas ganas de escuchar esta charla. Nada, una breve introducción al curso. Bueno, es un curso de diseño estratégico que llevamos ya unos años impartiendo y responde a una visión no instrumental del diseño que va, por lo tanto, más allá de metodologías y de herramientas. Es una formación más bien de, bueno, estar en el mundo, intervenir en él, ¿no? Pero desde una posición, pues eso, como digo, no instrumental, no es una visión del diseño como algo más bien, digamos, como mecánico, ¿no? Basado en herramientas y en utilizarlas. Por eso hay profesores y profesoras como Eurídice, porque es una formación con perfiles con los que buscamos sobre todo la inspiración, ¿no? Una inspiración y una elevación del pensamiento. Son perfiles muy diversos y potentes, con una visión muy singular desde una disciplina que no es precisamente la del diseño, ¿no? Pero que viene a enriquecer, es la filosofía, es la antropología, es el arte, pero sin embargo, bueno, es una formación que pretende precisamente elevar el pensamiento, pero también es una formación práctica, es decir, iremos acompañando el proceso de inspiración con trabajo real para desarrollar un proyecto y un acompañamiento en herramientas clásicas del diseño, herramientas clásicas y metodologías clásicas. Así que esto es un poco un resumen del curso que empieza en breve y nada, pues con muchas ganas de escuchar a Eurídice. Hola Eurídice, ¿qué tal? Bienvenida. No Hola, sé si te quieres presentar o quieres que te presentemos, ¿qué prefieres? pues veo cómo me presentáis, a ver qué tal. Bueno, sería algo, es algo breve, pero bueno, Eurídice Cabañas, supongo que también habéis cotillado al apuntaros, habéis visto la biografía. Podríamos contar muchas cosas de Eurídice, incluso si os vais a su página web, pues bueno, lo vais a ver, ¿no? Pero quizá por reducirlo un poco y decirlo de forma rápida y sencilla, es doctora en Filosofía de la Tecnología, que se dice rápido, pero tela marinera. Y bueno, ha fundado y dirigido proyectos como Ars Games, del que es codirectora. También es asesora en políticas culturales, ha publicado, no sé, como más de 200 artículos, etcétera.
y su investigación gira en torno, esto lo voy a leer, porque es que sé que si no lo voy a decir mal, porque además me gusta mucho, ¿no? Que tu investigación cuestiona la neutralidad tecnológica y estudia cómo las tecnologías moldean subjetividades, futuros y poder. También, ahí es nada, ¿eh? Se dice rápido y se dice pronto. Y bueno, pues conecta mucho con esta charla que vas a dar hoy, ¿no? La de diseñar el futuro. Y además es un pequeño teaser de la clase que vas a dar luego en la formación. Así que nada, estamos deseando escucharte y que nos cuentes un poquito más sobre esto. Pues bueno, en realidad como yo soy filósofa, más que contar muchas cosas, sobre todo vengo a plantear preguntas. Ujú. Y me gustaría que además no fueran preguntas retóricas y que hubiera respuestas. Así que por empezar con un ejemplo, me gustaría que quienes nos estén viendo, alguno, no hace falta que todos, pero alguien me diga qué es el futuro. A ver, necesito gente del otro lado, ¿eh? Si no, esto no funciona. Podéis animaros si queréis a abrir micro o ponerlo por el chat, lo que prefiráis. Bueno, yo estoy en la calle porque estoy llegando a casa, pero podría decir que el futuro es el horizonte. Ok. O sea, caminamos hacia el futuro, según Delia. No sería algo que vemos a lo lejos, en remoto. Una consecuencia del presente, ¿ok? Y buenas cuestiones. Lo que creamos todos los días, perfecto. Me parece maravilloso lo que estoy viendo porque en realidad un vicepresidente con el incierto, sí, lo incierto. O sea, como que esperaba en realidad respuestas más negativas, más pesimistas o más de, bueno, pues el futuro es lo que nos va a pasar. Y veo que no, que por aquí, bueno, pues una consecuencia del presente, lo creamos todos los días, lo que queda, nuevas posibilidades, la expectativa de lo que sigue. Creo que es muy importante y me gusta siempre empezar con esta cita de Borges acerca del futuro, porque creo que lo cambia todo. Pensar que el futuro no es algo que nos va a pasar, sino que el futuro es algo que vamos a hacer. Entonces, eso nos deja, o sea, nos saca de esta posición de espectadores, de, bueno, a ver qué será el futuro en mi vida, que vamos a consultar videntes, a ver qué nos dicen que nos va a pasar, y nos da la agencia de poder tomar decisiones sobre lo que va a ser el futuro, ¿no? Y al final el futuro va a ser lo que decidamos no individualmente, sino colectivamente. Entonces, por eso creo que es muy importante entender el futuro como algo que construimos y que construimos cada día con nuestras decisiones y que construimos cada día con nuestros diseños. Entonces, ahora una segunda preguntita que sería, ¿quién está diseñando el futuro ahora mismo? ¿Y qué futuro se está diseñando? Ahora que ya os habéis activado por el chat, aprovecho. Las Big Tech, Trump. Bueno, van muy unidas las tecnológicas. Cada uno sí, pero bueno, ahora mismo, claro, justo, ahora mismo tenemos la posibilidad de diseñarlo cada uno, yo el mío, perfecto, pero sí hay tendencias, digamos, globales y tienen mucho que ver con el diseño de algo que muchas veces consideramos como neutral, ¿no? Como tecnologías neutrales o las llamamos las tecnologías globales, que en realidad no son tanto tecnologías globales, sino tecnologías hegemónicas y homogeneizadoras, ¿no? O sea, que parten de un lugar muy concreto del mundo, que seguramente todos estáis pensando en Silicon Valley, y de ese lugar muy concreto del mundo expanden una forma muy concreta de cultura y al final la tecnología es lo que estamos utilizando para pensar, ¿no? Yo no pienso igual si pienso con mi mente que si pienso con un lápiz y un papel, que si le añado post-its de colores y rotuladores de colores, que si ya es escribiendo en una tablet o en un mapa mental online, la tecnología va a definir también lo que puedo y lo que no puedo pensar y las formas en las que lo pienso. Entonces, cuando todas las tecnologías que utilizamos vienen de un mismo lugar, diseñados por un mismo tipo de personas, también nuestros pensamientos y nuestras condiciones de posibilidad y nuestras condiciones de futuro, pues vienen muy marcadas por eso. Entonces, para pensar un poco este diseño y pensar que en realidad el diseño no solo diseña objetos, sino que también diseña futuros, creo que las tecnologías son un ejemplo maravilloso. Pero podemos irnos un poco más atrás a objetos mucho más sencillos. Por ejemplo, pensemos en un banco de la calle que está diseñado de forma unipersonal, de estos que ahora se usan mucho, ¿no? Que ya no es un banco alargado, sino que es un banquito cuadradito donde cabe un culo de unas proporciones concretas, no de otras, y solo uno y solo uno.
¿qué tipo de futuro diseña este objeto? Igual podéis activar micros, ¿eh? A mí me gusta mucho la conversación fluida. Si os da vergüenza, por el chat está bien. Un futuro individualista, exacto. De momento un futuro más homogéneo. Bueno, también un futuro donde pues solo se pueden sentar ciertas personas. Parece que si ya eres más grande de lo que cabe en el banco, pues mejor camina, porque deberías tener otro tamaño y caminando igual lo consigues. O sea, son también unas instrucciones corpóreas, ¿no? No solo mentales. Un futuro desconectado, que no fomenta la interacción, exacto. Un futuro también donde se está anticipando y preveyendo un problema, que es el problema de la vivienda, pero en lugar de poner soluciones al problema de la vivienda, ponemos dificultades a que se duerma en la calle, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones que un simple objeto y el diseño de este objeto está diciendo. Y esto puede ser tanto por el objeto en sí, como muchas veces por la carencia del mismo. En septiembre de hace 2 años estuve en Japón y me llamó mucho la atención la carencia de un objeto urbano. No sé si alguien adivina cuál. Bueno, papeleras, exacto, papeleras. No hay papeleras. ¿Y qué futuro diseña un mundo sin papeleras? Que esto es lo que a mí más contraintuitivo se me hizo. Igual os estoy dando pistas con eso, pero ¿qué hay en ese mundo sin residuos? Exacto, yo pensé, bueno, si no hay papeleras va a haber basura por todos lados, ¿no? Pero no, es un futuro donde hay menos residuos porque cuando estás generando un residuo mientras estás en la calle, ese residuo te lo tienes que guardar y te lo tienes que llevar a casa. Entonces, eres mucho más consciente de cuántos residuos estás generando, de qué cosas compras, de si compras algo que trae envoltorio o no, y de todos los residuos que generas a lo largo del día. Por lo tanto, en realidad, la ausencia de un objeto que podría presuponer la generación de mucha más basura genera una concienciación sobre los residuos que generamos día a día y una disminución. Claro que no tiene que ver, o sea, no solo con que desaparezcan las papeleras funciona eso. En otros lugares que desaparezca la papelera puede ser, sí, un lugar donde se llene de basura, porque también hace falta que todo esté muy limpio, que sepas que si tiras algo alguien te va a llamar la atención, o sea, también todo un contexto, ¿no? Pero bueno, es interesante también estos objetos. Entonces, los diseños condicionan interacciones. Y para trabajar un poco sobre esta idea, me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio, que hicierais un pequeño ejercicio. Voy a hacer yo un pequeño ejemplo para empezar, pero serían las 3 capas del diseño que construyen futuro. Hay 3 capas, las affordances, que nunca he encontrado bien cómo traducir, pero bueno, serían como las cosas que invita o desincentiva a hacer un objeto. Por ejemplo, en el caso de la silla que veíamos antes, una silla individual y solitaria, lo que estamos viendo es algo que incentiva a sentarte tú solo si estás cansado, pero no mucho rato, no poder tumbarte, no hablar con otros, el individualismo, pero bueno, ¿qué invita a hacer es? Pues bueno, sentarse, no invita a tumbarse. Y luego estaría la infraestructura, o sea, cosas que el objeto permite y no permite hacer, infraestructura, que es qué es lo que hace posible o no un uso a escala de este objeto. Pensemos, por ejemplo, aquí en las grandes tecnológicas y un objeto como que últimamente se habla mucho de él, que serían, por ejemplo, los coches autónomos. A nivel de qué invita a hacer de affordancias, pues bueno, pues invita a conducirlo, sentarte dentro, ir de un lugar a otro. A nivel de infraestructura, ¿qué pasa si se usan a gran escala? Bueno, pensemos que son vehículos, por ejemplo, donde muchas de las funcionalidades ya están conectadas a Internet, donde muchas de estas funcionalidades conectadas a Internet en realidad están almacenadas en servidores de la empresa, donde si todo el mundo utilizara coches sin conductor, se presume que habría menos accidentes, pero también habría menos libertad de movimiento, porque las decisiones de ruta las está planteando este sistema. Pero además nos llevaría también a un mundo en el que el coche en realidad no nos pertenece, porque aunque sí hayamos pagado el ente en sí, si la empresa que posee los servidores los desconecta mañana, el coche ya no sabe qué hacer, porque depende de sujetos de software, de hardware. Esto sería más todo un problema de una infraestructura que hace posible el propio objeto a gran escala. Y finalmente, que me parece quizá lo más interesante, es cuál es la gobernanza. ¿Quién está decidiendo sobre lo que
hacemos o no con ese objeto, o a quiénes beneficia y quiénes quedan afuera, quién puede acceder, quién no. Esto lo podemos hacer de cualquier objeto, de una taza, de un cuchillo, de un coche autónomo, de una aspiradora, de cualquier objeto que se nos ocurra, en concreto con lo que sea, del teléfono que tenemos en la mano. Y creo que sería muy importante que ahora, ¿cuántos somos? Bueno, somos un montón, pero que ahora todos penséis en un objeto, así sí, ponedlo en el chat, el que se os ocurra, y id haciendo el ejercicio de pensar qué te invita a hacer y qué desincentiva, cuál es la infraestructura, qué es lo que haría posible su uso a gran escala y cuál sería la gobernanza de este objeto. Y ahora vamos a irnos un poco a los futuros que nos están dibujando desde las Vistec a partir del ejercicio. Os dejo 3 minutitos para que podáis hacerlo más o menos rápido y poder seguir. Tenemos tiempo todavía, ¿verdad? Es que sé que como estás express no hay mucho tiempo para ejercicios, pero me parece importante. A ver, venga, objetos, rápido, no penséis tanto. Luego pensáis en afordances, en un móvil, ok. Ir poniéndolos por ahí y ya empezáis a trabajar. Afordances, infraestructura y gobernanza. Robot es interesante. ¿Un robot que hace qué? ¿Qué robot en concreto? Porque acá también se abren muchas posibilidades. El reloj es muy interesante. Botella de agua también tiene lo suyo. Robot del hogar, ok. Vale, pues alguien que quiera compartir con los demás las acordanzas, la infraestructura y la gobernanza de su objeto. Silla. ¿Qué silla? Venga, vamos a elegir uno de los que habéis dicho hasta ahora y que alguien ya conecte con este micro, que si no hablo yo mucho. Me gusta escuchar otras voces. A ver, por ejemplo, un móvil. Ana, no, porque tú ya estás de aquí, no, no vale. Vamos con el robot también es de la escuela, no se vale. Vamos con la botella de agua. A ver. ¿Te Uy, animas? es muy difícil. Ay, sí, adelante. Sí, muy difícil, pero no estaba pensando que no me invita a beber la agua que está ahí, pero dependiendo del tamaño de la botella, me limita a llevar a algunos sitios que otros sí, otros no. Am, y ¿Qué ahí más en invita a términos, hacer? me invita, no sé, a abrirla, a ponerla en mi mesa, en, no sé, llevarla a mi oficina, a mi escritorio. Sí, o sea, como a beber, rellenarla de líquido, abrirla, utilizarla también. Igual es porque yo me estoy imaginando una de estas como desechables, como que invita a pachurrarla, ¿no? O sea, Sí, también. vale. ¿Qué infraestructura genera su uso a gran escala? Mm, no sé si entendí 100% el concepto de la infraestructura, am, pero es más de quién está como fabricando este producto o quién está viabilizando las ventas de este producto. No tanto por eso, pero también eso sería parte de la infraestructura. O sea, por ejemplo,
para que la botella de agua existe y su uso. Si su uso a gran escala se da, lo que se genera es fábricas de plástico que embotellan manantiales. De hecho, se está dando, por ejemplo, la privatización de muchos manantiales públicos que cada vez más pertenecen a las refresqueras, que son las que tienen las embotelladoras también de agua. Porque es curioso porque siempre pensamos en una fábrica de agua como un lugar chido y saludable y de agua, pero al final una fábrica de agua solo es una fábrica de plástico que embotella agua común. Y también pues lo que genera son muchos residuos plásticos, infraestructura de reciclaje de esos residuos o de reutilización según cómo sea la botella o el tipo de plástico que se utiliza. O sea, se genera un poco toda una infraestructura alrededor que nos lleva también hacia un futuro, ¿no? Concreto. Y la gobernanza, quién decide quién accede y quién queda fuera, que también es interesante. Y la botella que estaba pensando yo era como un, no sé, una Stanley, una cosa así. Y ahí sí, es un producto un poco más para personas que pueden investir más, como es un producto un poco más caro versus una botella de plástico, por ejemplo. Claro. ¿Y quién decide? ¿Quién accede? ¿Quién queda fuera de esas botellas? Se quedan fuera las personas de... Creo que se ha cortado la conexión justo. Sí. Sí, Bueno, he leído. en este caso ves, por ejemplo, algo tan tonto aparentemente como una botella de agua que vemos todos los días, en realidad genera un montón de cuestiones más cuando lo vemos, ¿no? Ningún diseño es neutral, todo diseño es político y muchas veces el problema es que no nos planteamos qué es lo que está generando nuestro diseño, ¿no? Entonces, lo que sobre todo me interesa aquí es introducir un poco ese pensamiento crítico sobre cualquier objeto cotidiano de cada día, ¿no? Cuáles son todos los impactos que genera, cuáles son los futuros posibles a los que nos lleva. Y en el caso de las botellas, por ejemplo, botellas de agua, al final estamos viendo pues algo muy claro también a nivel de gobernanza, que son las luchas por el agua que ya cotiza en bolsa, los distintos, pues lo que decía antes, ¿no? Como los distintos manantiales y lagos que ya están perteneciendo cada vez más a empresas privadas porque gobiernos hacen las cesiones para generar empleo y toda una infraestructura que se genera al final, que es también una problemática ecológica, es decir, algo como una botella de agua genera una cantidad de cuestiones después a tener en cuenta brutales, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener esto en cuenta. Todo esto lo digo sobre todo para que cuando, si vais a estar diseñando, diseñéis con una mente muy hacia adelante, o sea, muy pensando en todas las implicaciones que tiene lo que hacéis, pero también muy abierta, porque uno de los grandes problemas con los que nos encontramos hoy en día es un problema de imaginación. Y es un problema de imaginación que alude a todos los sectores de nuestra vida, ¿no? Como que desde todos los frentes se nos dice o se nos está gritando que el futuro ya no existe, que básicamente lo único a lo que nos abocamos es al colapso, que pues lo que tenemos en el horizonte son guerras, las luchas del agua, el cambio climático, las olas de calor cada vez más fuertes. Y los únicos que se están poniendo como adalides de la salvación humana son estos grandes tecnológicos, estas grandes tecnológicas que nos ofertan más tecnología, acabando el suelo bajo nuestros pies para construir otras cosas, ¿no? Entonces, muchos de estos discursos y muchas de las formas de recuperar el futuro tienen que ver con recuperar la imaginación. Lo primero que tenemos que hacer es recuperar la imaginación. Yo ahora estoy por publicar un libro justo donde hablo un poco de soluciones, ¿no? Porque la crítica al momento actual en el que estamos es muy sencilla o es muy fácil, pero las soluciones son muy difíciles porque necesitamos hacer un ejercicio de imaginación. Y hablaba mucho de la idea de construir otro tipo de productos, otro tipo de tecnologías, otro tipo de diseños que tengan que ver mucho con el cuerpo territorio, con lo local, no pensar en estos diseños usables por todos para todos, que la idea es que sí, pero que muchas veces lo que están es imponiendo formas de usos de unos para todos los demás, sino diseñar un poco desde el aquí, desde la ahora, desde nuestro propio contexto y nuestras necesidades, porque al final lo local puede transformarse en otras cosas en otros lugares y tener estas posibilidades mientras el diseño sea abierto, ¿no? Y una de las cosas que proponía también eran diseños que tuvieran que ver con materiales más orgánicos. Estamos viendo
pues que los plásticos, las tierras raras, todos los componentes de basura electrónica que se están generando nos están llevando también a este colapso. Y dentro de este mundo, bueno, hacía varias propuestas de tecnologías sintrópicas en las que no voy a entrar ahora, pero para que veáis un ejemplo de cómo abrir la imaginación puede salvarlo todo y puede cambiar todo de lugar. Hace una semana estaba leyendo un artículo que lo cambia básicamente todo y creo que es a lo que deberíamos aspirar todos, ¿no? Que es que por primera vez se ha creado un ordenador utilizando los shiitakes. Sí, esas setas que podemos utilizar para hacernos la cena, los shiitakes. Donde en lugar de silicio, coltán y todas las tierras raras que se están extrayendo de África, algunos países de Latinoamérica, que luego se procesan en chips en China, que después se procesan en general en Silicon Valley y que al final se acaban desechando en otros países sin recursos a los que les damos nuestra basura electrónica, podemos construir un ordenador con lo que cultivamos en nuestro jardín. Y eso me parece brutal porque ya no es solo una idea especulativa, sino algo real. O sea, la velocidad de procesamiento sigue siendo mucho más baja que la del silicio, pero lo que hacen es cultivan los shiitakes, secan el micelio, lo conectan, lo rehumedecen y puede funcionar procesando con una optimización del 90%, aunque no llegue a la del silicio, pero se pueden poner bastantes en red y tenemos una tecnología que no genera desechos, que no depende de un contexto geopolítico global que necesita ser desestabilizado para poder hacernos con todos los materiales y que cambia constantemente el futuro, ¿no? Entonces, bueno, creo que por lo que me invitaron aquí y la idea que quería daros un poco es esta. Ahora podemos hablar de otras cuestiones si queréis, pero me parece como muy, muy, muy interesante que abramos la mente, que pensemos en hasta dónde afecta nuestro diseño y que pensemos también en diseños imposibles que a nadie se le han ocurrido antes, como hacer un ordenador con una seta, porque si no pensamos en esas cosas nunca van a ser posibles. Entonces, que abramos un poco la mente y no pensemos solo en las cosas que ya existen con pequeñas modificaciones. Pero como sé que esto es muy difícil, os traía también otro ejercicio. Tenemos tiempo, ¿verdad? Porque sé que habría que dejar turno para preguntas, pero si ya hablamos por ahora, pues igual podemos seguir. Vale. Entonces, bueno, otro pequeño ejercicio que podéis hacer así también rápido es pensar un poco que es muy importante salir del foco humanocéntrico, ¿no? Como que parece que todo lo que hacemos siempre es pensar en dispositivos y diseños que son para los humanos y que utilizan todo lo demás, ¿no? Todos los demás seres o entornos del planeta, cuando en realidad claramente estamos en redes de interdependencia donde todos dependemos de todos y del ecosistema. Y si estamos cargándonos el ecosistema, al final nos estamos lastimando a nosotros, ¿no? Entonces, aunque solo sea por un punto egoísta, tenemos que pensar también en qué sucede con otras. Y creo que, por ejemplo, un giro para poder hacer este ejercicio como muy loco de que nos vuele la imaginación, pero que no sea solo como pensad cosas raras, es pensar en algo que ya existe, en algún diseño que ya existe o en algo que os gustaría hacer, pero pensemos que en este caso el usuario del objeto que vamos a inventar no es un humano. ¿Qué pasa si el usuario de nuestro objeto es una planta, un hongo, un río, una colonia de bacterias, una abeja o cualquier cosa que no sea humana? Entonces, os dejo mucha libertad porque es bueno pensar en un objeto y pensar para quién va a ser que no sea humano, pero es importante que lo que penséis dentro del sistema es, primero, que no sea, que sea un objeto de cuidado o de atención a que sea bueno para a quien lo estamos diseñando. Por ejemplo, si queremos diseñar un objeto para un hongo, un ordenador compuesto de shiitakes no sería válido, porque aquí los shiitakes siguen estando operando en función del humano, no está siendo diseñado para el hongo. Entonces, pensemos cómo sería un ordenador pero está diseñado para que lo manejen hongos. O cómo sería una comba para que jueguen gatos. O sea, ¿entendéis? Pero no tiene que ser extractivo. O sea, no es para utilizar el poder de un animal, el agua u otras cosas para nuestro beneficio, sino para que lo disfrute ese ser. Y pensar también en, bueno, que sea un sistema de reciprocidad. O sea, que no sea extractivo, pero que si participa en lo que estamos diseñando con el entorno, o sea, para el ente no humano para el que lo estamos diseñando, si aún así participa en decisiones humanas, entonces, ¿cómo influye también en las decisiones? O sea, se van a tomar decisiones que tengan en cuenta este ser para la planificación y el uso del espacio, para los ritmos, para los tiempos que tiene nuestro objeto. Y también
pues ver un poco el tema de diseño de conflicto. ¿Qué pasa cuando la agenda de la planta y la humana chocan, ¿no? Dentro de los usos de ese objeto? ¿Podría haber conflictos dentro de esto? Son solo algunas ideas, o sea, con que hagáis la ideita un poco de cómo sería un objeto diseñado para una planta, por ejemplo, me sirve, porque esto nos sirve un poco como para romper y abrir nuevas perspectivas. El Life Center Design, a ver, no lo conozco, pero lo voy a buscar ahora mismo y te digo. Si quieres nos puedes contar sobre él. Ah, no, user persona, sí. No se te escucha, Yolanda. Se ha escuchado como un murmullo, pero luego no se te ha escuchado bien. Se te escucha bajito, a ver si te puedo subir el volumen. A ver si ahora se escucha Ah, mejor. ahora Ahora perfecto. sí. Claramente eran los cascos de Bluetooth. Sí, un poco es como el enfoque holístico desde el punto de vista del diseño que hablaba un poco de eso, de dejar de poner el ser humano en el centro de todos los procesos de diseño, sino verlo más desde un punto más holístico a alto nivel, ¿sabes? Incluyendo ecosistemas o, por ejemplo, que los personas... Es que este tema lo he descubierto hace 3 o 4 meses, entonces cuando lo estabas comentando digo, espérate a ver si hay más cosas aparte de esto. Y, y básicamente cuenta un poco eso y nos plantea preguntas de dentro del proceso de diseño, ¿por qué ponemos personas y no ponemos animales? Por ejemplo, en el proceso desarrollas el diseño por ejemplo, yo trabajo para el tema de diseños de productos digitales y dice, ¿por qué no planteamos incluir otro tipo de entidades más allá de las personas? Por ejemplo, un parque natural. ¿Por qué no planteamos una experiencia teniendo en cuenta diferentes actores que no sean únicamente humanos, ¿no? Y eso tiene consecuencias a nivel de actividades que haces, cómo enfocas, qué visión, qué limitaciones te pones. Entonces, no sé si te referías a esto Sí, o era... totalmente. No sabía que se llamaba así, pero sí me refería completamente a eso. De Vale. hecho, bueno, os traía un ejemplito que siempre ayudan como a detonar un poco. Este es un ejemplo que para mí claramente es una obra culmen y maravillosa. Se llama Plantas Nómadas de Gilberto Esparza, no sé si alguien lo conoce. Me parece fascinante porque es un ser híbrido donde, bueno, es todo un proyecto de investigación, pero la propuesta es un ser híbrido que incluye robots de movimiento con plantas, con paneles, con colonias de bacterias. Entonces, al final lo que tenemos es o sea, lo que diseña Gilberto es una especie de híbrido autónomo que va por ahí caminando y limpiando el agua de los ríos, porque la colonia de bacteria va limpiando el agua de los ríos, pero es autónomo porque pues puede vivir con la energía solar, con la fotosíntesis de la planta y como que todo se comunica, ¿no? Entonces, al final es un entre híbrido donde todos colaboran para algo que es bueno para el planeta en general, que es limpiar la contaminación. Y me parece súper, súper, súper chulo pensar en cuestiones así. Pero también, pues a nivel ecosistémico, un parque no es lo mismo si lo piensas como para que paseen humanos, como para que contenga vida de abejas, pueda haber más polinización, pueda circular como otros seres, ¿no? Entonces, pero también podéis hacer ejercicios raros, o sea, esto solo es para abrir la mente. Podemos pensar en cómo usaría una taza, o sea, cómo diseñaríamos una taza para un gato, por ejemplo, o no sé, para cualquier otro, cualquier otro ser o cosas un poco más, menos voladas. Sí, la propuesta está chula, pero yo quiero escuchar las vuestras o leerlas en el chat. Bueno, no sé si va por aquí, pero igual podríamos poner en foco, en vez del humano, problemas a los que se enfrenta el humano en el sentido de, por ejemplo, eh, la falta de tiempo, pues poner en el foco el tiempo. Y ahí ya idear sobre el tiempo, más que sobre el problema que tiene el humano, que es el tiempo. A ver si me explico. Y tampoco sé si va por ahí. Bueno, o sea, en principio era más pensar sobre otro tipo de entes el ejercicio, pero ese
se me hace interesante también, antes salió como objeto el reloj, ¿no? Mm. Que el reloj es un poco el que diseña el tiempo también. Esto de que esté partido en distintas secciones, la forma de tiempo que tenemos. Y creo que eso podría ser otro ejercicio que de hecho tenía pensado para la clase general, que es más bien cambiar una regla y cambia el futuro de un diseño de objeto. Y una de las reglas que podemos cambiar es la temporalidad, ¿no? Por ejemplo, de lo instantáneo que nos venden cada vez que es lo mejor, que todo sea rápido, instantáneo, al momento, súper reactivo, a hacer algo que tenga un tiempo lento. Y pensar en algún objeto donde le cambias la temporalidad, digamos, y ver qué sucede con eso, ¿no? Porque ahora también hay un diseño de los objetos para fagocitar mucho el tiempo y para estar constantemente capturando nuestro tiempo y nuestra atención. Pero bueno, eso sería más como otra propuesta. Este sería es algo más sencillito, ¿no? Como un libro para serpientes. Que contiene las páginas o cómo funcionaría o algo simplemente como para abrir detonarmente. Qué difícil. Porque es verdad que ponerte como claro, salir del foco, ¿no? De ti mismo como humano es muy complejo. Creo que Y pues Yolanda está levantando la mano. sí, yo había pensado que normalmente adaptamos las ciudades a las personas. Y una idea que llevo dándole vuelta un tiempo es qué pasa si adaptamos las ciudades a las plantas y después vamos nosotros detrás. Sabes que ahora mismo tenemos las ciudades para chucharnos nosotros y estar lo más juntos posible. Imaginemos que la variable, la axioma en la que se basa el diseño de los espacios fuera que el ciclo de las plantas sea lo más sencillo para ellas, ¿vale? Porque al final la absorción de CO2, esto es un poco friki, pero la absorción de CO2 ocurre sobre todo cuando crecen las plantas. Entonces, cambiar el diseño de las ciudades para que las plantas crezcan mejor. Y a partir de ahí, con el huevo que nos dejen, pues nosotros vivimos. No sé si por ahí van los tiros. Claro, sí, o sea, por ejemplo, ahora lo que hacemos con las plantas es decidir que, bueno, que aquí va a haber un diseño de jardín y ahí va a haber plantas. Y quizá en la carretera había un árbol y lo vamos a dejar, pero no pensamos, por ejemplo, que los árboles o las plantas estaban antes y dejarlas que crezcan, o los jardines tienen césped y unas especies que decidimos y no dejamos tampoco que crezca un poco, que es un poco lo que hacen más los japoneses, ¿no? También, que permiten que los parques sean mucho más libres o con un diseño mucho más natural, digamos que la naturaleza misma lo hace y ahí nada más lo mantienen limpito. Creo, eso sí sería, por ejemplo, un diseño pensando, o sea, un diseño urbano pensando en las plantas que estaban, en las que van creciendo, o sea, vamos adaptando, vamos Idealmente desforzando. sería pensar, para mí pensaría pues primero en las que ya hay, pero bueno, ya quedan pocas ciudades a día de hoy, por lo menos en Europa, que no se haya manipulado el medio de cierta manera. Pero para mí, imaginémonos, es que hay un árbol grande, pues vale, pues a partir de este árbol surge el centro de lo que se puede hacer. Pues se ponen caminos alrededor, se diseñan sombras y a partir de ahí pues diseñas infraestructuras en torno a eso, ¿no? Un poco. Es como, pero pensándolo ahora en realismo, sería más bien, pues, como la mayoría de las ciudades actualmente no tienen plantas, ahora pensando en voz alta, sería diseñarlo cómo podemos hacer para que eso sea una transición hacia eso, es decir, cómo podemos hacer que las ciudades actuales, las plantas tengan espacio para crecer. Claro, yo creo que habría que acabar primero mucho con todo el asfalto, ¿no? Porque básicamente lo que hemos dejado de espacio para que crezcan las plantas son los cerquitos que le dejamos a los árboles que muchas veces ni les sirven ni los estrangulan, ¿no? O sea, como que no hay suelo para que ni siquiera crezca planta en muchos de los lugares. Sí, justo, es que acaban de cambiar, están asfaltando la calle aquí en Madrid y justo he pasado, digo, joder, es que han dejado nada, medio metro por medio metro para un árbol y si fuera al revés y si diseñas la acera primero, ¿cuánto espacio de máximo de vegetación podemos poner para que sea agradable el espacio? Y luego ya diseñamos todo lo anterior, ¿sabes? Eh, ¿Sabes? Entonces ya te cambia todo la manera de enfocar el proyecto a nivel. Pero como no soy arquitecta, tampoco, a lo mejor es algo que ya existe y hay un montón de gente que está haciendo, pero bueno, las Pues preguntas ojalá, están en... porque creo que sí es una buena idea y además también siento que resuelve muchos problemas, porque, por ejemplo, los problemas que estamos teniendo de riadas, inundaciones, es porque además la tierra no traga, porque el asfalto está hecho para que
fluye así, evidentemente se lleva los coches, eso también genera muchos más problemas de calor y de calentamiento de las ciudades, porque las zonas de asfalto son mucho más calientes que las que tienen suelo. O sea, en realidad estaría muy bien desasfaltar grandes partes y permitir que las ciudades respiren también por las plantas. De hecho, por aquí plantean también un edredón para plantas. ¿Cómo sería ese edredón para plantas? Elena. Hola, pues yo soy arquitecta, o sea que por alusiones, yo creo que eso, que las ciudades del futuro, además ya hay sistemas constructivos para que sean mucho más transpirables, lo que decías, ¿no? De los asfaltos. Entonces, a lo mejor un edredón para plantas debería plantearse como nuevos suelos, ¿sabes? Nuevos soportes, ¿sabes? Mucho más filtrantes, ¿sabes? Y con otras superficies que las integren, ¿no? En los tejidos urbanos y no al final sean como un residuo casi que le dejas, como ha dicho la compañera, 1 metro por 1 metro, y al final muchas plantas en muchas ciudades tienen el problema de que no pueden crecer y los árboles tienen después problemas y tienen que podarlos o en muchos casos mueren y eso pues va en detrimento, ¿no? De los espacios públicos y de... Pues muy bien, muchísimas gracias por estos ejercicios de diseño. Algo que trabajamos mucho, bueno, en la última exposición que hicimos en Arts Games, con la que cerramos nuestras actividades conjuntas, se llamaba Nostalgia de Futuro, estuvo aquí en Barcelona hasta hace poquito. Y precisamente era nostalgia de futuro por todos los futuros también que se van arrebatando según se toman unas u otras decisiones. Entonces os invito mucho, o sea, en esta exposición jugábamos un poco a recuperar de alguna forma las líneas de futuros posibles que fueron aniquiladas y pensar en diseños desde ahí. O sea, bueno, esta era con piezas artísticas que se habían generado un poco que coincidían con estas ideas, pero pensado sobre todo, pensando también en esto que a mí me fascina, que es el retrofuturismo. Es decir, que muchas veces las opciones de diseño y de desarrollo de ciertos productos muchas vieron su vida truncada y acabaron muertas y obsoletas o declaradas obsoletas, simplemente porque no encajaban dentro de unos parámetros de producción-consumo que el sistema capitalista necesitaba y había otras que eran más óptimas que son las que han permanecido. Pero ahora también que estamos viendo que precisamente son estos elementos los que nos están llevando al colapso y que quizás no son estas lógicas las que hay que replicar, creo que es muy buena idea también echar un vistazo hacia el pasado y ver todas las líneas de futuros posibles que se perdieron, que podían emerger desde ahí, ¿no? En la exposición, por ejemplo, poníamos un quipu, que no, supongo que algunos lo conoceréis, que es como este textil prehispánico donde se almacenaba, bueno, era una especie de ordenador prehispánico para almacenar información, por ejemplo, sobre las constelaciones con nudos en las cuerdas. Es una obra preciosa. Y claro, es un ordenador antes de que Turing ni siquiera se le ocurriera plantear la versión teórica de un ordenador, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si la tecnología, en lugar de desarrollarse como se desarrolló, se hubiera desarrollado a partir del quipu? ¿Y qué tipo de tecnologías tendríamos, ¿no? Tecnologías textiles, llevables, nodos y tejidos con nudos en el aire, o sea, ¿cómo serían todas estas tecnologías? Dentro de esta exposición también planteábamos estas preguntas de qué pasa si quitamos el diseño humanocéntrico y empezamos a componer o a generar diseños para otros entes. Entonces había, por ejemplo, una bacteria componiendo su propia música, como bueno, pues como retroalimentándose con un sistema artificial que le generaba música para la bacteria a su gusto, que además es interesante trabajar con materias vivas porque había que andar alimentándola durante toda la expo. Y otra de las líneas era esta, ¿no? La de imaginar pues tecnologías que quedaron obsoletas pero que quizás son más útiles o más interesantes de rescatar para un futuro. Por ejemplo, se ha visto mucho en contextos de crisis que han sido tecnologías en apariencia más pues eso, más viejas o que tenían lo que ya se estaban descartando en pos de otras, las que nos han salvado mucho, ¿no? O sea, durante la Dana de Valencia, una de las formas de transporte que más funcionó fue la bicicleta, una bicicleta que te permitía llegar a lugares perdidos.
O cuando el apagón, que a mí, por cierto, me tocó en un pueblo de 40 habitantes y hasta que me acordé que el coche tenía radio fue apoteósico porque no había forma de comunicarse y la radio fue de pronto una de las tecnologías que mejor funcionaron, ¿no? Entonces también pensar mucho en que muchos de los diseños parece que nos abocan a que tengan conexión a Internet y Bluetooth y que sean hipertecnológicos, pero planteémonos también la desdigitalización como horizonte posible. ¿Hasta qué punto es necesario que mi aspiradora, o sea, mi escoba tenga internet, ¿no? O sea, quizá hay muchos productos que son innecesariamente complejos y que además, bueno, ya se ha visto también que sirven para el espionaje de nuestras casas y demás, pero bueno, ¿hasta qué punto no es mejor desdigitalizar ciertas cosas y hasta qué punto no es mejor recuperar otro tipo de tecnologías que quedaron atrás o en otros lugares del mundo qué tecnologías también se disponen, se están desarrollando que hemos dejado muy atrás, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas de las culturas indígenas de América de todo el continente americano, pues hay un montón de cosas que se han perdido o que ni siquiera se están investigando como se deberían y que son tecnologías que podrían ser muy interesantes y mucho más sostenibles con el planeta, incluso también dentro de muchas regiones de África. O sea, como un poco mirar afuera, mirar lejos, mirar en los lugares quizá pues que han sido históricamente marginados como que no eran lugares de construcción de conocimiento y igual también de las personas que históricamente han sido obviadas como constructoras de conocimiento y dar voces también, ¿no? Y escuchar otras voces creo que es muy importante para poder generar diseños nuevos, pero pensando que no hay nada nuevo bajo el sol, pero cuántas cosas viejas que no conocemos, ¿no? Es decir, que en realidad podemos crear diseños muy innovadores, pero en base a cosas y soluciones que llevaban ahí toda una vida y que simplemente las hemos estado ignorando. Entonces, bueno, estará un poquito los pequeños ejercicios y glimpses de lo que podremos ver después. No sé si hay alguna pregunta, porque creo que ahora ya sí nos estamos acercando al cierre. De momento por el chat no hay ninguna. Han estado participando, nos has lanzado unos retos muy difíciles, Ya. muy complicados, sí. Bueno, Mira, pero aquí. así se pueden quedar pensando y para cuando llegue la clase ya los tienen más pensados. Genial, sí. Sí, a mí me ha llamado mucho la atención. Bueno, por aquí dice Patricio, excelente charla, felicitaciones a todos los que han participado, ¿no? Que han sido propuestas muy enriquecedoras. Yo estaba pensando, claro, también cuando pasaste la información para la clase y demás, a mí me llama mucho la atención una frase, y es verdad que se ha centrado también un poco todo en esto, ¿no? Que ponías, el diseño no resuelve el futuro, lo preconfigura, ¿no? Esa importancia de ir más allá, de salir de lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Que es verdad que ese ejercicio es quizá el más complicado de todos, ¿no? Porque tenemos una forma de pensar, incluso pensamos en los futuros a través de la ciencia ficción, etcétera, siempre con esa mirada un poco negativa, pero no con esa vuelta a la naturaleza. Sin embargo, es viable y es posible, ¿no? Que también hay textos escritos, hay imágenes que llevan a ello, pero todo lo que nos llega directamente en los medios de comunicación y simplemente paseando por la calle es lo contrario, ¿no? Y es lo que nos hace quizá tener esa visión tan negativa de ese futuro, ¿no? Sí, vamos, estaba así como pensando, ¿no? En aprendizajes. ¿Cómo podríamos cambiar, o sea, qué otros ejercicios podríamos hacer para cambiar esa mirada tan negativa? ¿Hay como alguna manera de limpiar ahí la cabeza? Sí, bueno, a mí me gusta mucho tratar de leer cosas que sean más positivos. Por ejemplo, empieza muy distópico, pero siento que tiene un hálito de esperanza bien bonito. El de la parábola del sembrador de Octavia Butler con la segunda me encantan. Por acá tengo, por ejemplo, Ecotopías. Bueno, tengo como esta cosita que hace que se vea borroso, pero son cómics, se llaman Ecotopías, imaginar el futuro para cambiar el presente. Y bueno, pues como creo que también, o tengo por aquí otro libro que es Hope Punk, Antología para un mundo mejor, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar a llenarnos también la cabeza de ideas más, más en positivo, porque si pensamos solo en negativo, eso inactiva mucho
pues la sensación de agencia o todo nos deja como muy paralizados pensando, bueno, pues ya veré cómo sobrevivo hasta que llegue todo el colapso, mientras que las ideas nuevas y positivas son las que nos hacen un poco empezar a tomar pequeñas decisiones que al final pueden llegar a cumplirse. Entonces creo que nutrirse de esas cosas y tratar de pensar en, bueno, eso, que al final pues sí podemos hacer cambios. Creo que eso es lo que más nos va a motivar también a imaginar cosas nuevas. Mira, por aquí también por el chat, mi tocaya Yolanda, que ha participado mucho, gracias Yolanda por participar tanto. Dice, para mí es interesante reflexionar hasta qué punto digitalizar implica ampliar desigualdades o quitar soberanía tecnológica. Perdón, nada, Yolanda, es un placer que participes y es lo que da vida a estas cosas. Y bueno, le voy a dar las gracias, ¿no? Que nos dejas mucho en que reflexionar. Total, yo creo que nos hemos quedado todos como con el run run, a ver cómo hago yo, pues eso, ¿no? Para refrescar y hacer un reset de la cabeza, de la mente Sí, y... sobre todo creo que es muy importante, y esto es un consejo que a veces es muy difícil de seguir, pero creo que es muy importante parar. O sea que a veces pensamos que para poder trabajar en nuevos proyectos o diseñar nuevas cosas, la inspiración te llega trabajando, que se dice mucho, y entonces estás ahí buscando un montón de cosas y informándote. Y a veces creo que es tan fácil como dar un paseo, estar viendo las nubes, o sea, dejar un momento para que también el cerebro descanse de esa sobreinformación a la que siempre estamos sometidos. Y de ahí es donde empiezan a salir las ideas más locas. Dormir, soñar es increíble. Dormir y soñar mucho, pararse a buscar tréboles de 4 hojas, o sea, darle espacios, creo que es lo más difícil de conseguir hoy en día, pero lo más importante que podemos hacer, dar espacio al aburrimiento, o sea, dejar que nuestro cerebro no haga nada, porque también es cuando menos estímulos tiene, cuanto más crea, ¿no? O sea, o puedes estar traduciendo estímulos o puedes estar generando, pero creo que descansar es muy, muy, muy importante. Genial, estaba apuntándome esa frase que me parecía buenísima. Pues no sé, parece que no hay nadie más. Estoy revisando también por YouTube. Mira, por aquí había alguna participación eh, por el chat de YouTube. Alguien habló cuando estabas hablando de las conexiones y de los ejemplos de las plantas. Hablaba Fernanda, decía, además los árboles están conectados por las raíces y colaboran. Por eso los árboles que están solos en medio de lo que sea acaban muriendo, ¿no? Cuando estábamos poniendo los ejemplos de ese orden para las plantas y bueno, el Claro. proyecto que has comentado que lo compartí por el chat también. A ver, Javier está enseñando por ahí un libro, pero no se ve muy bien. Y No sé qué libro creo es. que, a ver si consigo, es La vida secreta de los árboles, que habla de esto, es fascinante, la verdad. Por aquí tengo también autobiografía de un pulpo, que es ficción, pero está muy, 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 muy chulo para pensar justo también desde otras perspectivas animales. Está muy guay. Ujú. Y también por el chat, cuando estabas hablando de ese futuro, de intentar dejar de pensar de forma tecnológica, ¿no? Y quizás simplificar, por aquí han comentado también por el chat de YouTube, que estamos ahí en directo y algunas personas nos están viendo por allí, hablaban de la radio en el apagón. O sea, Total y cómo absoluto. funcionó, claro, como prácticamente nadie ya teníamos una radio, ¿no? Y sin embargo salías a la calle y el que tenía la radio, todos sentados alrededor escuchando, porque era la manera de enterarte. Todo lo demás, el móvil, nada, fuera, no teníamos acceso a ningún tipo de información por ahí. Mm. Mm. A mí, Por aquí sugieren también un libro de neurocientista brasileño que pone este tema del sueño como una forma de imaginar futuros. Ah, qué bueno. Sueño manifiesto 10 ejercicios urgentes de optimismo apocalíptico. Pues no lo conocía, pero me lo voy a apuntar ya porque claramente es de los que tienen que estar aquí en mi estantería de optimismo. Y nada, pues yo creo que muchísimas gracias a todos por participar, porque estamos así un poco pensativos todos, así que creo que no No, nos bueno, ese era quedamos el con... objetivo, así que ha funcionado. ha funcionado muy bien, ya te digo yo que sí. Y nada, daros las gracias a todos los que os habéis conectado, habéis participado, tanto por aquí por Zoom como por YouTube, que sé que algunos habéis estado escribiendo por aquí.
Y bueno, los que nos van a ver en otro momento, ¿no? Porque también estamos grabando para compartirlo por si alguien lo quiere ver en otro momento. Si os animáis a seguir profundizando en esto, os animamos a que, bueno, pues que os apuntéis al curso de diseño estratégico si os apetece, que comienza a mediados del mes de abril. Vamos a tener una clase con Euridice, habrá también más compañeros fantásticos y se realizará un trabajo muy interesante, tal y como comentó, que se piensa desde otros lugares de una forma muy diferente, ¿no? Y desde muchas disciplinas, y bueno, pues esa mirada también aporta mucho. Pues es mirar desde otros lugares, desde otras perspectivas, un poco lo que nos anima a hacer Euridice hoy. Y cualquier cosa que necesitéis, estamos por aquí, nos escribís, nos contactáis y pues eso, lo dicho. Sí, Gracias a todos, muchísimas gracias Euridice y creo que Javier quiere decir algo también para despedirse. sí, creo que hay una persona que está pidiéndonos que si podemos compartir el enlace de YouTube, pero tenemos que editar el vídeo. Entonces, si te suscribes en nuestro canal de YouTube, en 2 días estará el vídeo editado y ahí colgado. Ujú, eso es, sí. De todas formas, también a los que os habéis apuntado vamos, os habéis apuntado al evento, os vamos a avisar cuando esté publicado, ¿vale? Pero bueno, si estáis pendientes, pues también eso en un par de días suele estar normalmente, ¿vale? Muchas Y nada, pues gracias. muchísimas gracias a todos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós. Adiós, gracias, Chao. Eurídice. Gracias por la invitación.